A mí me pasó que un tipo, conocido de unos amigos míos, con solo mi nombre y fecha de cumpleaños, logró obtener mi CURP y RFC para verificar mi historial del IMSS. Supo dónde trabajaba y, a partir de ahí, me siguió hasta mi casa, obvio sin que me diera cuenta. Cuando me di cuenta, me hostigaba todo el tiempo. Me esperaba a la salida del trabajo y me lo topaba cerca de mi casa. Según él, tenía que dar vueltas por la zona. Llegaba a horas inapropiadas a mi casa, supuestamente intentando hacer plática. Fue tan incómodo todo que un día decidí dejar ese trabajo, cambiar mi ruta de salida y mi número telefónico. Cuando iba a mi casa, mi mamá y o los vecinos le decían que ya no vivía ahí, que me había ido con un novio al otro lado. La situación duró meses, pero finalmente se retiró. Después volví a trabajar, pero sí hablé al IMSS para bloquear ese filtro de información personal. Desde entonces, me hice muy reservada con mi vida personal y con algunos otros datos que las personas pueden saber de ti y que piensas que son inofensivos. PD. Les mando un abrazo a la distancia a todas esas personas que, de alguna u otra forma, han pasado por algún tipo de acoso. De todo corazón deseo que sanen y liberen ese sentimiento que no les deja tranquilos. Mi hermana actualmente está siendo acosada por un muchacho de aproximadamente 17 a 19 años. Ella tiene 30. El muchacho sabe todo sobre ella, su trabajo, su círculo social y gran parte de sus actividades diarias. Hace aproximadamente un mes, intentó entrar a su casa en 2 ocasiones distintas. La primera vez se trepó para llegar a su ventana y verla dormir semidesvestida. Así duerme ella. Esto ocurrió a las 3 de la madrugada. La segunda vez intentó entrar alrededor de las 4 de la madrugada. Es muy turbio porque es un muchacho muy extraño y tiene mucha información sobre ella. Ya hemos tomado medidas, pero por el momento ella no tiene paz hasta que sepa que realmente ya no la va a molestar. Se me olvidó mencionar que el contacto con mi hermana ocurrió hace un par de días, y ella le siguió la plática para saber quién era y cuáles eran sus intenciones. Todo el tiempo le ofreció sexo y dinero por ello. Él le pregunta, ¿cuántos años tienes? Y ella contesta que 23, pero él le dice, no es cierto, no seas mentirosa, tienes 30. Ella se puso fría al escuchar eso. Tengo un vídeo de cómo intenta meterse a su casa. No todo el acoso es sexual, lo digo porque a muchos se les viene a la mente eso. En la universidad, hace 2 semestres, un chico averiguó cosas muy personales sobre mí, incluida una situación legal de mi familia. Cabe resaltar que yo no me llevaba con él porque era obvio que le caía mal. Fui la única del grupo que no invitó a su supuesta fiesta de Halloween y hablaba pestes de mí con mis compañeros, entre otras cosas. El caso es que se puso a insultarme en el grupo de WhatsApp que teníamos para una tarea y empezó a decir cosas muy personales sobre mí, lo de la situación legal, cosas muy machistas como: tú solo dependes de los hombres, por eso siempre andas con tu novio, eres una creída, entre otras. Créanme que lo dijo con palabras peores, solo porque les decía que teníamos que terminar la tarea a tiempo. Le conté a mi novio y a mi familia lo que pasó, y mi novio le mandó un mensaje diciendo que dejara de amedrentarme. El chico, muy ridículo, dijo que él no se pondría a pelear, pero que sus amigos sí estaban bien locos y dispuestos a todo. En ese momento, mi mamá se asustó porque a veces no podía ir mi novio por mí a la escuela y le daba miedo que me hiciera algo. Le paré hasta que lo acusé con mi profesor de esa materia, porque los del grupo eran sus amigos y querían quitarme el 35% de calificación solo por sus comentarios. Aunque el profesor pareció darle la razón y me dijo que tenía que seguir trabajando con ese equipo o hacer un proyecto aparte yo sola a mitad de semestre, obviamente no les iba a regalar lo que ya había trabajado. Ese profesor no está ahora porque tuvo un asunto legal por acoso o algo así. Como sea, ese es otro asunto. Igual lo acusé con mi tutor y el tipo, en vez de disculparse, seguía argumentando que yo era una tipa creída y que me lucía con mis tareas y exposiciones. Hasta el tutor se quedó sorprendido. La verdad es que le terminó parando cuando el chico llegó al límite de materias reprobadas y ahora está cursando unas de primer semestre, a pesar de que íbamos a mitad de carrera. Digo que es acoso porque desde que entramos a la universidad me estaba haciendo la vida imposible.
Es de esos tipos incels que no soportan que una mujer pueda hacerlo mejor que ellos. Hace poco fui a un restaurante enfrente de mi departamento, donde tengo años yendo a comer. Tienen una barra, más que nada porque es tipo refresquería, donde venden raspas y eso, pero también venden alcohol. Raras veces hay gente tomando. Ese día fui con mi niña de 4 años y mi bebé. Mi niña iba emocionada por ir a comer fuera. Total, llegamos y había un hombre da tomado. Mi niña saludó a las pocas personas que había con un hola a cada uno y nos sentamos. A pesar de que él estaba literal del otro lado del restaurante, comenzó a molestar a mi hija. No le veo nada malo a que le hagan un cumplido a una niña, pero cuando es constante para mí ya es acoso. Aguanté hasta que le trajeron la comida a mi hija y él seguía. Obviamente hice un escándalo y le grité que por favor la dejara comer en paz, que ya era una persona mayor para estar haciéndose el chistoso con mi hija. Aún después de la vergüenza que le grité, él se quedó tomando. A mí ya me daba miedo salir de ahí porque sentía que me seguiría o algo así, hasta que después de un buen rato se fue y pudimos salir. Jamás volveré a un lugar donde vendan comida y alcohol con mis hijos. Dejé de ir al psicólogo porque él, que era mi terapeuta, me hacía comentarios sobre mi cuerpo cuando usaba ropa ajustada o faldas. Aunque al principio lo pasé por alto, hubo una ocasión en la que pedí una derivación al psiquiatra y me la dio. Hasta después de un mes me dieron mi diagnóstico, el cual le mencioné y le comenté que tendría que ir a terapias adicionales para tratar mi trastorno TLP. Cuando se lo dije, se puso muy a la defensiva, diciendo que no debería ir porque él ya me conocía desde hacía más tiempo, que yo no tenía eso y que si lo tuviera, él me lo habría dicho, que lo mío solo era ansiedad y da. También dejé pasar eso, aunque me pareció extraño. La gota que derramó el vaso fue una ocasión en la que volví a tocar el tema de un abuso que sufrí cuando tenía 17 años. Le mencioné que no me gustaba relacionarme con los hombres porque no me sentía cómoda, y él me dijo, pero si tienes novio, o a él tampoco lo dejas. Intenté explicarle que la confianza con mi pareja era diferente. Yo ya le había contado sobre el abuso y él se mostró comprensivo, pero en lugar de decirme algo lógico, comenzó a decirme que no todos los hombres eran iguales y que debía dejar de pensar así. Ese mismo día tuve que ir a urgencias porque me dio una crisis horrible y dejé de ir al psicólogo. Ahora solo voy a terapias psiquiátricas. Esto pasó hace mucho, cuando estudiaba en Tijuana y tenía 16 años. Cuando estaba en la preparatoria, salía a las 5 y a esa hora oscurecía temprano. Esa vez aún no me iba a mi casa. Iría a ver a mi entonces novio. Ahora es novio, porque entrenaba fútbol. Tomé la Calafia y estaba llena como siempre, así que me tocó ir de pie. Enfrente de mí había un muchacho sentado. Cuando ya iba en camino al entrenamiento de mi ex, sentí una mano subiendo por mi muslo, por debajo de la falda de la escuela. Me asusté. Pedí la parada y me bajé de inmediato. No supe si le pagué de más al chofer, pero solo quería salir de ahí. Cuando llegué con mi novio, no le comenté nada. Venía callada durante todo el camino. Cuando llegó la hora de irme a dormir, comencé a llorar en silencio. A mí, una señora me acarició el nepe en el metro de la línea 9. Estaba bien atascado, como de costumbre, pero la señora, que parecía tener unos 40 años, alcanzó a entrar y quedó frente a mí. Al inicio sentí como unos rozones. Yo tenía las dos manos agarradas, una del tubo y otra de la puerta. Estaba en la mera entrada, y al principio pensé que era la bolsa que tenía. Así que no le di importancia, solo sentía cosquillas. Después de unos instantes, sentí claramente su mano. Pensé que no era posible que la señora tuviera esas intenciones, pero cuando menos lo esperaba, me apretó y trató de meter la mano por dentro de mi pantalón. Mi reacción fue decirle, ¿qué ceñito es ese? La señora solo agachó la cabeza y me dijo, ¡ay, disculpa! Cuando llegamos a Pantitlán, se echó a correr. Igual, uno que otro tipo ha intentado hacerlo. No tengo nada en contra de los trans ni de la comunidad LGBTQI, pero cuando han querido manosearme, si les he respondido de manera agresiva, porque eso no se hace.
Cómo piden respeto pero no respetan. Lo de la señora me hizo recordar algo que no es muy bueno para mí y que, aunque no lo crean, a los hombres también nos deja un trauma ese tipo de acoso. Después de terminar mi relación con mi ex, descubrí un montón de cosas que sí me parecen acoso. Trabajo en una obra de construcción y, como se imaginarán, son puros hombres, pero hasta eso he sabido poner límites y todo estaba bien. Sin embargo, descubrí que quien era mi novio buscaba en redes sociales a los amigos del trabajo de los que yo le hablaba. Investigaba todo sobre ellos e incluso les escribía a sus parejas diciéndoles que sus esposos o novios me estaban queriendo ligar. También se metió a trabajar en mi empresa y quería que nos tocara trabajar juntos, pero no teníamos el mismo horario. Cuando coincidíamos, se enojaba mucho si me veía cerca o platicando con alguien. Cada cosa que yo decía, posteaba o hacía se la tomaba personal. Me ponía 1000 comentarios en redes e incluso me llamaba para preguntarme qué hacía y dónde estaba todo el tiempo. Calculaba mis horarios y si llegaba un poco tarde a casa, se creaba historias imaginarias donde yo lo engañaba. Una vez me vio fumando con un compañero y lo expuso con todo el mundo. Me mandaba un sinfín de fotos y vídeos íntimos, bañándose o haciendo cualquier cosa, sin que yo se lo pidiera, y aun cuando le dije que me incomodaba, siguió haciéndolo. Olía mi ropa sucia. Cuando terminé con él, iba a mi trabajo y a mi casa y se quedaba afuera llamando para que saliera. Trataba de hacerse amigo de mi entorno social y quería que lo antepusiera a todo. Fingía que le gustaba exactamente lo mismo que a mí. Mentía mucho y la mayoría del tiempo no tenía la menor idea de lo que estaba hablando. Y por último, cuando terminamos, me exigía que le cediera la paternidad de mi hijo, que no era suyo, y quería que compartiéramos la custodia para seguir viéndonos. No duramos ni 4 meses y al final me enteré de que el que me estaba engañando era él. Justo hoy me pasó algo que no me ha dejado dormir y ni siquiera tengo ganas de contarlo a nadie porque, usualmente, mi familia o conocidos me culpan de esas situaciones. Quizá porque no han tenido la mala fortuna de experimentarlo. Siento que contar esto aquí es una forma de desahogo. Voy al gimnasio saliendo del trabajo. Normalmente, siempre me voy con un amigo con el que comparto el autobús cuando mi novio no puede ir por mí. Siempre nos vamos aproximadamente a las 8 de la tarde. Pero hoy él se fue antes y yo quise quedarme más tiempo. Me fui aproximadamente a las 9 de la noche y fui a la parada del autobús. Me senté en una banca, ya que es un parque. Había varias personas, señoras, señores, niños, jóvenes, personal de un hospital que está justo ahí, etc. El punto es que estaba en mi celular y vi como 2 tipos que estaban tomados se pararon justo enfrente de mí. Uno de ellos me preguntó la hora. Como noté su estado, no quise responderle. Además, vi que llevaba su celular en la mano y solo lo hacía para molestarme. Lo ignoré y siguió insistiendo en que le dijera la hora. No cedí a su insistencia y él continuó, en un tono más alto, diciendo, «Que me digas la hora. Te estoy esperando». En ese momento me enojé y comencé a llamar al 911, pero jamás respondieron. Sin embargo, fingí que sí. Por lo tanto, los tipos comenzaron a caminar, pero antes de alejarse, el que me insistía con la hora comenzó a gritarme insultos. Estaba tan solo unos pasos de mí y aún así me gritaba, «Eres una vieja pendeja. Sí, tú, pinche estúpida. ¿Tú qué me estás viendo, vieja estúpida?» apuntándome. Mientras se alejaba, seguía gritando esos mismos insultos. Me sentí tan impotente de no poder hacer nada y de que toda esa gente alrededor no fue capaz de brindarme ayuda. Solo me quedé ahí sentada y, hasta por los nervios, se me cayó el celular, rompiéndose la parte de atrás. Cuando al fin llegó mi autobús, subí rápido y como iba sola, me solté a llorar allí. He tenido que pasar por estas cosas en repetidas ocasiones y cuando las cuento a alguien e incluso he llegado a poner demandas, solo me culpan a mí por estar en un lugar inapropiado a esa hora. Me da mucho coraje que las mujeres tengamos que pasar por estas situaciones sin importar la hora, la vestimenta o el lugar. Esto me pasó cuando era más pequeña. En la esquina de mi calle había un puesto de carnitas y micheladas, donde había un señor que les ayudaba,
no sabía exactamente en qué. En una ocasión, me mandaron a comprar una Coca-Cola antes de comer. Fui y regresé, pero se me olvidaron las llaves y tuve que tocar. Ese señor llegó, me quitó el refresco de las manos, lo puso en el piso y me abrazó de la cintura, esperando a que me abrieran. No supe qué hacer. Me dio tanto miedo que ni siquiera pude reaccionar. Después de eso, cada vez que pasaba por la esquina de la calle, que era literalmente necesario porque tenía que pasar por ahí para ir al mercado, a las tiendas, etc., ese señor siempre estaba parado en la esquina. Cuando yo pasaba, me jalaba y me daba un beso en la mejilla. A mí no me gustaba. Me desagradaba demasiado, me incomodaba y hasta me daba miedo. Mi miedo fue tanto que para ir al mercado o a las tiendas prefería dar la vuelta por arriba para no toparme con él. No sé si se dio cuenta de eso, pero cuando lo hacía, al poco tiempo comenzaba a encontrarlo por las calles. Siempre que lo veía hacía lo mismo. Me jalaba y me obligaba a darle un beso. Según él, era un simple saludo. Para ese momento ya tenía novio y a veces quedábamos de vernos en la esquina de su calle o de la mía. Cuando quedábamos en su esquina, volteaba y ese señor aparecía, pasando de largo cuando llegaba con mi novio. Mi novio me dejaba en casa y luego miraba por la ventana y ese señor estaba sentado enfrente de donde vivía. En una ocasión, ya tarde barra diagonal noche, venía de regreso y como siempre, tomé la vuelta y me fui por atrás. No sé cómo. Ahora que lo pienso supongo que me seguía. Apareció, me jaló, me abrazó y comenzó a besarme en toda la cara. Me asusté demasiado y salí corriendo. Él corrió detrás de mí. Todo llegó a un punto donde salía de la prepa, primer año, y el señor estaba ahí. Iba a la tienda y aparecía. Iba al mercado y se aparecía donde pasaba. Iba con mi novio y al voltear veía que venía detrás de mí. Salía a la papelería y él estaba allí. Mi miedo fue tanto que dejé de salir a la calle. No salía ni siquiera a la tienda, ni aunque fuera con mi mamá o mis hermanos. Ya no podía ni dormir porque soñaba con ese señor y despertaba llorando. Si se preguntan por qué jamás le dije nada a mi familia ni a nadie, fue por miedo. Me ponía a temblar solo con ver a ese señor de lejos o lloraba solo al pensar que tenía que cruzar por ahí. Cuando estaba en la preparatoria, tenía unos 17 años, había un tipo que me acosaba. Donde quiera que yo iba, ahí andaba él. Cuando salía de mi casa hacia la prepa, él estaba en la esquina de mi casa esperándome. Lo bueno es que tenía un amigo que siempre me esperaba para irnos juntos. En cuanto él llegaba, el tipo se iba. Obviamente, cuando mi amigo no iba, él me seguía hasta la escuela. Nunca me dijo nada, pero siempre iba detrás de mí, y sus miradas eran súper incómodas. Yo le tenía pánico porque donde quiera que iba, me lo topaba. Era como si me leyera la mente y supiera que ese día iba a ir a la papelería a las 5, por ejemplo, y ahí estaba. Llegó al extremo de que mi mamá era muy de ir a misa los domingos y nos llevaba a mí y a mis hermanos. Un día, al darnos la paz, volteé para dar la mano y era él. Fueron los 7 segundos más inquietantes de mi vida. Ya no podía más hasta que le dije a mi mamá y ella empezó a irse conmigo hasta la esquina donde me esperaba mi amigo. Pero él, en cuanto la miraba, se iba para otro lado. En una ocasión me puse muy mala en la escuela y me dijeron que me retirara a casa a descansar. Pensé, es temprano, este tipo sabe que salgo más tarde, no va a estar. ¿Y qué creen? Me fui a la siguiente cuadra, ahí estaba el imbécil. Comenzó a seguirme y lo que hice fue perder el miedo, ya que iba por una calle solitaria. Le grité, me tienes harta siguiéndome. Sabes que ya hablé con mi papá y ya fuimos a la policía, así que deja de estarme siguiendo. En eso vi a lo lejos que Dios me mandó casualmente a mi papá. Venía por esa calle donde yo iba y corría a abrazarlo. Entonces él atoró al tipo y desde entonces no lo volví a ver. Se desapareció. Han pasado los años y volvió, ya que somos del mismo lugar. Pero ahora solo voltea a verme y yo ya no le tengo miedo. Ya no ha vuelto a seguirme. Supongo que es un pederasta que le gustan o gustaban las niñas, por eso ya no me sigue. Espero que las niñas que están a su alrededor no corran peligro o puedan defenderse de ese pervertido. Cuando estuve en el anexo, llegó un tipo que no tenía nada que ver con AA.
pero llegó buscando refugio, y el padrino lo permitió. El tipo contó su historia de que había sufrido y escapado de Oaxaca o Guerrero, no recuerdo bien. El chiste es que dormíamos de 2 en 2 por cama en el anexo, y el que dormía conmigo había sido castigado y no podía dormir en la cama, así que lo pusieron a dormir conmigo. El tipo se veía afeminado, pero yo no le daba importancia. A mí me da igual los gustos de cada persona. Sin embargo, ese día, como a medianoche, el chico me empezó a tocar el brazo y yo le dije que se calmara, aclarando que yo tenía 16 años, medía aproximadamente 1,75 metros y pesaba menos de 60 kilogramos, mientras que medía mínimo 1,85 metros y pesaba más de 100 kilogramos. Esa noche me dejó, pero al siguiente día, como a la 1 de la madrugada, me agarró el pene y comenzó a masturbarse. Fue cuando desperté y, la verdad, solo le solté un golpe que al parecer lo molestó demasiado porque él me agarró con fuerza y me dolió mucho. Después de eso, el tipo me dejó y así siguió durante aproximadamente una semana. No podía decir nada porque recién me habían abierto una junta de ayuda, una junta donde te meten una golpiza de aproximadamente 9 horas, y temía que me fueran a golpear más. Cuando les conté a mis padres, ni me creyeron. Pensaron que era una excusa para salir. Tengo varias historias de terror. La verdad, más que nada porque me ocurrieron en la adolescencia. Una fue sobre un chico que yo no conocía, pero al parecer él me conocía a mí. En aquel entonces, en mi típica estupidez adolescente, solía aceptar a gente desconocida en mis redes sociales. Aceptaba a personas a quienes no conocía, pero que tenían amigos en común conmigo. Acepté a un chico que era de otra escuela relativamente cercana a la mía, donde iban algunos de mis amigos, por lo que tenía amigos en común con él. La cosa fue que un día empezó a escribirme y yo solo le contesté de manera aleatoria. El punto es que, luego de que me escribió, me dijo que si quería ser su novia, pero le dije que no porque ni siquiera lo conocía. Después de eso, me mandó capturas de pantalla de que tenía fotografías mías como su fondo de pantalla. También me decía cosas como, el día X te veías muy bien, te vi cuando ibas con X personas y traías tu mochila de X color. Yo estaba en estado de shock con ese tipo. Entonces le dije que no lo conocía y que ya no escribiera, además de pedirle que borrara las fotos que tenía de mí. Después volvió a insistir y yo no contestaba. Solo me escribía diciendo cosas que me había visto haciendo y preguntando si eran ciertas, mencionando los lugares donde estaba y con las personas con las que salía, etc. Luego empezó a decir tonterías sobre que necesitaba una novia urgente y que podía darme lo que quisiera si aceptaba. Me dijo incluso que él era estadounidense y que si salía con él podría darme papeles. Ahora me da risa, pero en ese momento fue muy incómodo. Cuando se cansó de seguirme e insistir, dijo que yo era la que se lo perdía, que había muchas chicas queriendo ocupar ese lugar y que no le iba a rogar a una basura como yo. No sé si cuente como acoso, pero la verdad es que fue algo que me hizo sentir muy incómoda. En donde trabajo, apenas llevo 2 semanas allí. Vamos a entregar comidas a una empresa y voy con un señor de aproximadamente 50 años. La verdad, no sé cuántos años tiene, pero ya es un hombre mayor. Hace como 2 días, íbamos saliendo de dejar las comidas. Yo siempre llevo mi celular en las bolsas de atrás y, como no lo sentía ahí, dije, ¡ay! Mi celular, no sé dónde está. Resulta que lo traía en una bolsa del suéter. Soy muy distraída. Luego me di cuenta de que lo tenía ahí. Pero el señor escuchó y sacó su celular diciendo, te iba a marcar, pero no tengo tu número. Cuando dijo eso, pensé, ya valió. Se quedó esperando mi número, así que cambié de tema. Noté que estaba muy insistente, incluso me dijo, para mandarte muchos stickers. Ya de regreso a la oficina, estaba en recepción usando mi celular cuando el señor se acercó y sacó su teléfono, mostrándomelo como si me pidiera mi número. Como no quise dárselo, le dije, ¡ay! Me pegan. Entonces me respondió, ¿a poco tu novio no te deja? Te prohíbe. Una señora que trabaja allí estaba escuchando todo y le dijo que se calmara. Después de eso, casi no me habló hoy. La verdad es que bueno, pero todo fue muy incómodo. Bueno, eso es todo.
Espero que me hayan entendido. Ya me había sentido incómoda porque sentí que a veces se chiflaba, y lo que pasó ya fue como un límite. Cuando tenía 12 años, me hice mi primer perfil de Facebook a escondidas de mis padres. El chiste es que estuve agregando a varias personas y una vez me llegaron varias solicitudes de amistad. Entre ellas estaba un tipo que en sus fotos se veía que iba al gimnasio. Lo acepté y comenzamos a enviarnos mensajes. A medida que avanzaban las pláticas, él me hacía preguntas raras, como con quién vivía, qué traía puesto ese día y la última vez que lo había hecho. Yo trataba de evadir esas preguntas. También había creado un Instagram, pero ese con el consentimiento de mis padres, y tenía a mi papá en esa red, ya que él era el que más sabía de redes sociales, más que mi mamá. Subía fotos con él y lo mencionaba. El tipo que les mencioné encontró mi Instagram y cuando ya no le quería responder, me amenazaba con mandarle por DM a mi papá nuestras pláticas pasadas si no le mandaba nudes. En ese momento, con 12 años y con el Facebook que mis padres no sabían que tenía, accedí y le mandé fotos de mis piernas y parte de mis pechos. Ese fue el principio de mi tormento. Hace ya bastante tiempo que dejé de recibir acoso como antes. Este año cumplo 30 y es triste darse cuenta de que la mayoría de los hombres eligen a adolescentes y niñas para hacerlas sentir vulnerables. Tenía 11 años cuando mi abuela me mandó por tortillas con una señora. No estaba, así que su nieto me dijo que pasara. Él usaba uniforme de preparatoria y me quiso besar a la fuerza. Me fui corriendo, pero no dije nada porque pensé que no me iban a creer. Después de eso, cada vez que iba a la primaria, él me seguía, le tenía pánico. De esa misma edad, me mandaron a comprar al mercado y el tipo de las frutas, que parecía tener unos 30 años. Siempre que me daba cambio me acariciaba la mano y preguntaba mi nombre. No sabía que eso estaba mal, mucho menos que era acoso. La última vez que recuerdo haber sido acosada fue cuando estaba embarazada. Tenía 25 años y unos tipos me siguieron en un auto, haciendo comentarios morbosos sobre mi cuerpo y lo que harían con él. Podía seguir escribiendo sobre la cantidad de veces que ocurrió, pero las peores siempre fueron antes de los 15 años, maestros, papás de mis compañeros, vecinos. Cuando estaba en la preparatoria, el sobrino de la expareja de mi mamá se metió a mi casa. Yo estaba a dormir en la sala y desperté cuando sentí que alguien me tocaba la pierna. A esta edad y con mi hijo, doy gracias porque no ha pasado nada grave. Pero ahora vivimos en un lugar donde todos nos conocemos y evito salir caminando. Me chocan los borrachos, en especial los amigos de mi esposo. Recientemente me pasó que iba a la Aurrera y me encontré a un amigo de mi esposo. Me dijo que me llevaba, y yo, en modo buena onda, acepté. No se veía que estuviera borracho hasta que empezó a hablar pura tontería. Entonces, en el transcurso del camino, me decía que si yo hubiera sido su pareja, no dejaría que caminara a ningún lado, que él siempre me llevaría a todos lados y que mejor mi esposo y él cambiaran de pareja. Yo solo pensaba, ¿qué dijiste, idiota? De lo nerviosa que me puse, al llegar a la Aurrera le di las gracias por llevarme y después me dijo que si lo esperaba. Le dije que no se preocupara. Sin embargo, no cerró los vidrios de su carro y me dijo, mejor te acompaño. Yo ya no sabía ni qué hacer. Entró conmigo y me sentía muy incómoda. Empecé a agarrar las cosas que necesitaba y, llegando a la caja, me dijo que iba por su cartera. Obviamente le pregunté para qué y él contestó que para pagar, diciendo que cuando sale con una dama le gusta pagar. Yo le dije, no te preocupes, por eso me dio dinero mi esposo. Afortunadamente, cuando íbamos saliendo de la Aurrera llegó su novia, que es mi amiga. Ahí fue cuando mi alma descansó, pero fueron los segundos más largos de mi vida. Bueno, no sé si esto se considere acoso, pero quiero contar una experiencia que he tenido. Yo soy fan de los autos, por lo cual voy a muchos eventos y me gusta el rendimiento que se les da. Aquí en Monterrey hay un drift conocido con 2 BMW, uno color crema y otro rojo, pero no diré nombres. Una vez, después de muchos planes con mi papá y tras convencerlo, logré ir a un evento en Zuazua.
Mis papás, mi hermano y yo íbamos súper felices. Al final, pude acercarme a este hombre para ver su auto y sus modificaciones junto a mi papá. Todo terminó en que nos agregó en Instagram y da. Como adolescente, subo muchas cosas a mis historias, entre ellas mi rostro o a veces fotos de mis outfits en cuerpo completo. Tengo un buen cuerpo, creo, por genética y el ejercicio que hago a veces. Me gusta ponerme ropa que me haga sentir bien. Un día subí una foto con un pantalón ajustado negro y me veía bien. No tenía pensado que nadie me respondiera, y si lo hacían, pues ok. Era de noche, alrededor de la 1 a las 2 a.m., sábado, cuando me llegó un mensaje del que decía: quería hacer un comentario, pero me frenó por lo pequeña que estás. Me quedé en estado de shock. Mi ídolo en drift diciéndome esto, no sabía cómo reaccionar. No tenía mucho en mente porque no me lo esperaba, así que solo le dije: un cumplido no debe verse mal si lo haces con buena intención. Mis tíos, abuelos y amigos me dicen cumplido si está bien. Tratando de ser madura o comprensiva, no lo sé. Luego volvió a hablar y dijo: la neta, si fueras más grande, si haría el intento. Hablamos de que yo tengo 13 años y él más de 28. Simplemente lo ignoré, pero siempre le da like a mis historias a veces. No podría verlo mal. Es mi ídolo, amigo /diagonal conocido de mi papá y un gran drifte. Esto pasó en noviembre y aún sigo pensando si decir algo podría causar un gran revuelo. No se lo he dicho a mis papás aún. Así que la confianza que tenemos es complicada. Espero que ustedes jamás pasen por alguna situación que los haga sentir mal consigo mismos y mucho menos que sean víctimas de acoso. Era octubre. Recuerdo que la luna estaba hermosa y el viento soplaba con fuerza. Yo me encontraba en la biblioteca de mi casa, que daba a la calle. En eso, escuché unas cadenas arrastrándose por la calle y unos gruñidos. Abrí la cortina y vi un perro enorme. Eran casi las 10 de la noche y mi hermana apenas llegaría del trabajo. Me preocupé mucho, así que me abrigué y tomé camino hacia la carretera. En ese entonces, comenzaban a levantar mujeres. Yo estaba aterrada, al borde de la carretera, pensando en eso y buscando dónde podría esconderme en caso de que una camioneta se acercara a mí. Sin darme cuenta, una camioneta bajó la velocidad aproximándose a mí. Me di cuenta a tiempo, así que di un salto y me escondí debajo del puente de un arroyo, aterrada. Escuché la camioneta cerrar la puerta y el motor arrancar de nuevo. Salí corriendo, pensando en si habían raptado a alguien. Le marqué a mi hermana y ella me contestó que estaba en camino, que la esperara 10 minutos. El tiempo pasó, volví a marcarle y me pidió otros 10 minutos. El camino a casa solo tardaba 15 minutos. La volví a llamar y me dijo que el camión se había descompuesto. Entonces le marqué a mi papá para que se fijara en mi hermana, ya que el camión se había descompuesto a una cuadra de su casa. Él me dijo que no había nada del camión. Así que me dispuse a marcar de nuevo a mi hermana, ya muy molesta, cuando sentí un tirón de la blusa y un brazo que me tomaba de la cintura. Al voltear, me encontré con una mirada horrible. Nunca podré describirla. Era tan espantosa. Nunca había visto algo tan aterrador. El tipo sonrió y, sin darme cuenta, comencé a llorar. En menos de un segundo mis mejillas estaban cubiertas de lágrimas. Forcejé pero no logré nada. Lo intenté de nuevo con más fuerza y el tipo se cayó de la moto encima de mí. Como pude, me arrastré y salí corriendo hacia mi casa. Mi mamá ya sabía que yo estaba en la calle y ella estaba al pendiente desde allí. Eran solo 2 cuadras de distancia. Mi mamá me marcó pero yo ya no pude contestar porque iba corriendo, esperando que el tipo no se levantara y me alcanzara. Había pocas personas en la calle, pero al verme se metieron en sus casas y cerraron las puertas, quedando yo sola en la calle y viendo una pequeña figura frente a mí. Era mi mamá. Tenía pánico. Corría y le gritaba que se metiera, que le marcara a mi hermana, que no se bajara del camión. Fueron segundos que sentí eternos. Llegué desconsolada a casa, no paraba de llorar. De repente vi que empezaban a ayudar al tipo a levantarse y lo ayudaban para que llegara a su casa. Me sentí triste. ¿Cómo era posible que a mí me habían negado ayuda y a él lo trataban con tanto cuidado? Estaba llena de coraje, frustración y miedo.
Semanas después tuve que revisar unos mensajes porque no sabíamos la ubicación de mi hermana. Encontré algo muy triste. Ella se burlaba de no ir en el camión. Iba con un amigo en su carro y decía que me tenía como tonta esperando. El tipo con el que ella iba le dijo que lamentaba lo que me había pasado, y ella se burló de nuevo, diciendo que yo tenía la culpa, que ella no me había pedido salir. Mi corazón se llenó de 1000 sentimientos desconocidos. No he podido perdonarla y preferí salir de mi casa, abandonar todo eso y formar mi propia familia. El tipo que intentó hacerme daño sigue libre, coludido con la policía. Lo odio con el alma y deseo de corazón que todo el mal que ha hecho se le regrese. En marzo de 2022, por medio de mi mejor amigo, conocí a un chico que a primera vista parecía agradable. Yo estaba en un momento muy vulnerable de mi vida, por lo que no tardó mucho en volverse mi amigo y comenzar a ir a mi casa. El primer día me di cuenta de que era una persona muy extraña, ya que en un punto entró al cuarto de mi hermana y comenzó a revolver sus cosas. Desde ahí me pareció muy raro, y mi hermana lo odiaba. Él tenía 18 años y yo 15. Pero aún así mi mamá no tenía problemas con nuestra amistad porque él era alguien que causaba lástima y confianza en ella. El problema comenzó cuando apareció en mi casa todos los días, aunque yo no lo había invitado, y se quedaba hasta horas demasiado altas. A pesar de que mi mamá y yo le pedíamos que se fuera y que ya no se quedara tan tarde, no hacía caso. Pasaron unos días y mi mejor amigo me pidió que me alejara de él, pero sin darme demasiadas explicaciones. Sin embargo, yo, con miedo a quedarme sola, no le hice caso. Aproximadamente una semana después, él comenzó a volverse muy inquietante. Todo el tiempo quería besarme y me insinuaba sobre tener relaciones sexuales, siendo yo menor de edad y nuestra relación no era de ese tipo. Me mandaba mensajes pasivo-agresivos y con el tiempo eso escaló hasta decirme que nadie me iba a querer en el mundo si no era él, que solo mi familia podría quererme porque yo era una enferma mental y que nadie podía amarme como él lo hacía. En ese punto, ya estaba muy incómoda y solo quería alejarme de él, pero no sabía cómo decírselo a mi mamá. Él seguía apareciendo en mi casa y ella lo dejaba pasar aunque nadie lo hubiera invitado. En una de esas ocasiones, él literalmente me dijo que si no quería tener sexo con él, me obligaría, lo cual me asustó aún más. Por más que traté de ponerle límites y dejarle de hablar, él se aparecía en lugares donde sabía que yo estaría. Un día se presentó en mi casa cuando estaba sola. Abrí la puerta para darle algo que había olvidado y entró a la fuerza. Comenzó a besarme y solo se detuvo cuando llegó mi mejor amigo y lo echó. A partir de ahí, todo se convirtió en un infierno. Yo estudiaba en otra ciudad y él investigó cómo llegar hasta mi preparatoria. Se presentó allí. Preguntaba a los novios o amigos de mis amigas para saber dónde estaba yo. Me mandaba recados y se aparecía en lugares de otra ciudad. A todas las personas que conocía les hablaba mal de mí o decía cosas sobre que yo era su novia o exnovia. Les decía a personas en común que habíamos tenido relaciones sexuales e inventaba escenarios súper explícitos y grotescos. Me tomaba fotos a lo lejos, hablaba de mis amigos e inventó que habíamos abusado de una niña, entre otras falacias. Traté de ignorarlo y más de medio año después me lo topé en una fiesta donde se encargó de decirle a todos, hasta al chico con el que yo estaba hablando, que yo era su exnovia y había sido abusiva, entre muchas otras cosas peores. Todo llegó a su límite cuando una prima me mandó un mensaje preguntándome sobre él, diciendo que había llegado a su trabajo y comenzó a decir cosas sobre mí, alegando que yo era una maldita, una mujer de la vida nocturna y demás cosas horribles. Mi hermana se hartó e hizo una publicación en Facebook denunciándolo. Fue ahí cuando su mamá le marcó a la mía pidiéndole que quitaran la publicación porque él estaba muy triste. Bla bla bla. Para resumir, mi hermana terminó bajando la publicación y él dejó de molestarme de manera activa, pero todo esto duró más de un año. Esto pasó cuando tenía unos 17 o 18 años. Era mi primer trabajo. Desde mi casa hasta el lugar me tomaba unos 20 minutos en coche. El horario era todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ese día recuerdo que el que en ese entonces era mi novio quedó de pasar por mí a la salida. Llegó la hora, pero él nunca llegó y yo ya estaba afuera. Cabe mencionar que el lugar donde trabajaba estaba dentro de una plaza comercial, así que cuando salí, todo ya estaba cerrado.
Le llamé para preguntarle dónde estaba, y para no hacer el cuento tan largo, él no pudo ir por mí porque su papá iba a hacer carne asada. No tenía batería, así que mi celular se apagó. Cuando revisé mi bolsa para tomar un taxi, no tenía mi cartera. De ingenua, se me hizo fácil ir caminando de allí hasta mi casa. Salí a las 9 de la noche. Me fui caminando por la avenida y ya faltaba media hora para llegar a casa. Ese día hacía mucho frío, así que iba bien abrigada. Crucé un cárcamo y ahí fue donde creí que no viviría para contarlo. Un hombre me tomó por detrás, me tiró al suelo y me apuntó en el cuello con una navaja. Estaba tan oscuro que no recuerdo mucho su cara. Estaba en pánico, pidiéndole que por favor me dejara ir, pero él dijo: «Te dejaré ir hasta que terminemos, no te haré nada». Obviamente sabía lo que pasaría si lo seguía hasta donde me dijo que iríamos, así que terminé gritando, pero él volvió a tirarme al suelo y me dijo que si volvía a gritar iba a matarme. Esa noche recuerdo que frente a nosotros había una especie de carpa, así que nadie podía vernos. Pensé que ya no saldría de allí, pero por alguna razón se me ocurrió meter la mano por debajo de la carpa y levantarla lo más que pude. Las luces de los carros comenzaron a iluminar hacia donde estábamos, así que el hombre salió corriendo. Me levanté como pude y salí desorientada gritando pidiendo ayuda. Casi me atropellan. Hasta que se acercó un muchacho a ayudarme. Me preguntaba cosas, pero honestamente no escuchaba lo que decía. Finalmente le llamó a mi mamá. Ella me estaba buscando desde hacía una hora. Estaba sucia y me faltaba un zapato, mi teléfono y mi bolsa. Terminé con moretones, rasguños y dolor en la espalda. Fue un trauma y es algo que no le deseo a nadie. Sé que tal vez más personas han pasado por algo similar o incluso peor. Pero esta es mi historia y quise contarla. A mí me pasó algo con una chica de la preparatoria. Era de esas personas que suelen tener problemas de autoestima, porque no era muy agraciada físicamente y además tenía mala higiene. Quise ser amable y comencé a hablar con ella durante un tiempo, pero ella empezó a actuar de manera extraña a mi alrededor. Una vez, se me declaró y yo la rechacé de la forma más amable posible. Desde ese momento, comenzó a seguirme a todas partes y siempre nos encontrábamos casualmente en cualquier lugar. Yo seguí siendo amable con ella, pero la segunda vez que se me declaró me incomodé y le dije de nuevo que no quería estar con ella. Hubo una tercera vez que se me declaró y volví a rechazarla. Jamás fui grosera con ella, pero después de eso dejó de acercarse a mí. Al principio pensé que todo había quedado ahí, pero comenzó a seguirme no solo en la escuela, sino que incluso llegó a seguirme hasta mi casa. Fue entonces cuando me harté y el grupo de amigos que tenía le dijo que me dejara en paz. Un tiempo después me enteré de que yo no había sido la única a la que acosó. Varias conocidas mías me dijeron que ella también las había seguido, pero no al extremo de seguirlas hasta sus casas. Más personas que la conocían decían que ella mentía demasiado e incluso llegó a afirmar que estaba relacionada con personas peligrosas, lo cual me sorprendió. A otras personas les llegó a amenazar de muerte, según supe. Lo peor que me ha pasado fue un incidente con un hombre que se me acercó en el autobús. Asistía a la universidad en otro estado. Soy de Tlaxcala y viajaba a Puebla. Ese día tomé el autobús como de costumbre. El tipo se sentó a mi lado y, durante todo el trayecto, nunca me dirigió la palabra. Fue solo cuando casi llegábamos a la central de autobuses que me habló para comentar sobre el clima. Luego me preguntó: ¿sueles viajar seguido en este transporte? No te había visto antes. Yo solo asentí y lo ignoré. Después de unos minutos, bajé y procedí a cruzar toda la central de autobuses. Incluso pasé al baño y compré algo para desayunar. Más tarde, abordé una de las alimentadoras que me llevaba hacia mi escuela, cuando de repente escuché nuevamente la voz de este hombre. Estaba detrás de mí y me dijo: si algún día quieres ir a verme, trabajo a 2 calles de tu escuela, o tal vez pueda ir a verte. Ya sé que estudias diseño y que sueles salir a las 4. Luego me sonrió y se bajó del transporte. Les juro que nunca sentí tanto miedo en mi vida. Lo único que se me ocurrió fue enviarle un mensaje a una amiga diciéndole que, si algo me pasaba, por favor les contara todo lo que acabo de escribir a mi familia. Además, logré sacarle una foto al hombre cuando se bajó.
Creo que se dio cuenta porque su mirada cambió y la sonrisa se le borró. Jamás volví a verlo en mi vida. Y ese mismo día le conté a mi mamá y a la universidad sobre el incidente, lo que llevó a que lo boletinaran. Sin embargo, después de eso le agarré miedo a salir. Siempre he sido una persona que está alerta de su alrededor. Y la verdad es que me dio bastante miedo no haberme percatado de que alguien me estuviera espiando o siguiendo. Después de varios años, aún tengo miedo y me he vuelto hasta cierto punto paranoica cuando salgo. Hace unos 3 años, tenía un novio y ambos recibíamos mensajes de una supuesta cuenta de una muchacha. Ella nos decía cosas como que tenía fetiches con el padrastro. Al principio, nos dio curiosidad y le seguimos el juego, ya que decía ser de otro país. Sin embargo, la situación se tornó muy fea cuando comenzó a pedir más cosas y a amenazarnos. Al final, la bloqueamos de todas partes y la reportamos. Pero eso no es todo. Llegamos a la conclusión de que esa cuenta era de mi padrastro. Luego, él empezó a decirnos que esa misma cuenta le había escrito y le había contado cosas sobre nosotros. Yo me enojé y le dije que no me importaba, que hiciera lo que quisiera. Como vio que no le presté atención, se quedó ahí. Después de eso, terminé con el muchacho. Pasó un tiempo y empecé a hablar con alguien más. Salía con él, pero no le decía nada a mi mamá. Cabe aclarar que siempre puse un límite. Mi padrastro no podía ordenarme ni meterse en mis asuntos, ya que tengo un padre presente. Sin embargo, cuando llegaba a casa, él hacía comentarios como: sé dónde estabas, con quién, qué ropa tenías puesta y a qué horas. Creo que incluso llegó a tomarme fotos. Yo seguía sin seguirle el juego y trataba de no darle importancia para que me dejara en paz. Funcionó durante 1 año. Todo cambió cuando empecé a hablar con otro hombre y mi mamá sabía de él. Sabía que iba a su casa. Así que mi padrastro no podía amenazarme ni nada por el estilo. Sin embargo, aquí la situación empeoró. Él se inventó una historia confusa en la que decía que una ex de mi novio le había dicho que tenía fotos y vídeos íntimos míos. Yo nunca he tomado ni enviado este tipo de vídeos precisamente por este tipo de situaciones. También decía que la supuesta ex lo había amenazado con enviarle esos materiales a mi mamá si no le daba dinero y publicaba todo en redes sociales. Claramente, no le creí esta historia y le dije que resolviera como pudiera, ya que no me importaba. Él siguió insistiendo tanto en el tema que me cansé y le conté todo a mi mamá, pero ella no hizo nada al respecto. Entonces hablé con un psicólogo que conocí en el colegio durante una charla sobre estos temas. Él me recomendó ir a 2 lugares. Uno de ellos era la Casa de Justicia. Allí conté todo mi caso y le hicieron una citación a mi mamá, pues yo soy menor de edad. Sin embargo, ella no asistió. En el lugar donde vivimos es un poco pequeño y todo el mundo se conoce, así que por miedo al que dirán, prefirió dejar pasar la situación. Ya han pasado unos 6 meses desde eso y el señor ya no vive en mi casa, aunque siguen casados y mi mamá no debería estar con él. Un día, ese hombre se metió a mi casa borracho mientras yo estaba sola. También debo mencionar que lo vi varias veces espiándome por la puerta de mi cuarto. Tengo varias experiencias. La primera, hace unos años, una mañana iba tarde a un evento. Vivo lejos, así que me bajé en un centro comercial donde hay un montón de taxis. Pero como quería irme más rápido, pedí un InDrive en moto. Mientras esperaba, vi a uno de los taxistas sentado en su carro. No sé por qué, pero lo miré de reojo y noté que se movía raro. Y eso me dio un poco de miedo. Cuando volteé porque estaba hablando, pensé que me iba a ofrecer un taxi, pero no. El tipo se estaba masturbando. Me dio un asco horrible y solo pude girar la cabeza rápido. Me moví del lugar, pero él acercó su taxi más cerca de mí. No podía irme más lejos porque tenía que esperar la moto y no había otro lugar donde ir. Por suerte, llegó la moto y pude escapar. La segunda, otra vez, iba caminando hacia la parada del bus y me encontré con un vecino que siempre me ha acosado. Este tipo me mira y me habla. Tiene esposa y ahora un bebé. Tiene moto y cuando me vio caminando me dijo: «Te llevo, vecina». Como era mi vecino y trabajábamos para la misma asociación religiosa, acepté el aventón. Cabe aclarar que hasta ese momento no me había hecho nada raro. Me dijo:
¿Es la primera vez que te subes a una moto de verdad? Esa pregunta me sorprendió un poco, así que le respondí que no. Entonces empezó a manejar con una mano y a tocarme la pierna. Me asusté y le dije que quería bajarme. Él solo dijo, igual, aquí te iba a dejar, y se fue. A los 2 días salió a dejar a su esposa por la mañana. Tiene un montón de gatos que siempre rompen mi basura. Justo cuando salí, él estaba dejando a su esposa y me vio. Se acercó a mí y yo corrí rápido hacia mi casa. Me preguntó si estaba sola, y yo, medio dormida, le dije que sí, pero que ya venía mi novio. Me agarró de la cintura y yo empecé a cerrar la puerta para alejarlo. Estaba temblando mientras él decía, si te sientes sola, puedes dormir conmigo. Logré cerrar la puerta, eché llave e intenté dormir de nuevo porque me sentía súper incómoda. Le conté todo a mi novio y él dijo que había notado cómo me miraba otros días cuando cruzábamos algunas palabras en la calle, pero le restó importancia porque pensábamos que tal vez tenía algún problema mental. Desde entonces, mi pareja siempre me cuida del vecino raro. No es la peor, pero me está sucediendo algo que me está dando miedo. Hace aproximadamente 1 año empecé a usar Facebook Parejas. Es como cualquier otra app de citas. El chiste es que hace unos 5 meses hice match con un chico. Ambos buscábamos lo mismo. Me agradaba y me parecía un buen sujeto, así que cuando me pidió mi número, se lo pasé. Después de eso, me envió un mensaje por WhatsApp, pero eso fue como 2 días después de que yo le mandara mi número. Así que, al recibir un mensaje de un número que no conocía, pregunté quién era. Él dijo que era Antonio, pero yo no conocía a nadie llamado así. Entonces le pregunté de dónde nos conocíamos o cómo tenía mi número, y me envió una captura de pantalla de nuestro chat en la app, donde decía soy yo. Ahí fue cuando empecé a notar cosas raras, porque en la app tenía el nombre de Marco. Al preguntarle por eso, me respondió que no le daba confianza poner su nombre real en una app así. Y fue a partir de ahí que todo se volvió muy raro. Empezó a ser súper insistente en que le enviara fotos. Me llamaba cada rato y lo que detonó todo fue que le dije que la verdad no quería hablar más con él. Le expliqué mis razones y comenzó a insultarme, diciéndome que era una PUC 4, que era una gorda asquerosa, que ya quisiera yo tener suerte de que me cogiera y que además con la ropa que llevaba puesta para salir ese día a comprar cosas me veía asquerosa. Esto fue lo que más miedo me dio porque era imposible que él supiera qué ropa tenía puesta. Además, jamás le comenté que había salido a hacer compras. Así que lo bloqueé, reporté su número y eliminé el chat de la app para después bloquearlo también. Después de aproximadamente 1 mes, me llegó un mensaje de un número desconocido donde decía: Hola Abby, soy Jesús. De nuevo, no conozco a nadie llamado así, pero al saber mi nombre creí que era alguien que sí conocía. Total, respondí y empezamos a platicar un poco. Al rato me apareció la foto del perfil y era la del tipo de la app. Le reclamé por estar molestando de nuevo e hice lo mismo, bloquear y reportar. El asunto es que meses después siguió esta rutina. Me enviaba mensajes desde otros números siempre diciendo un nombre distinto. Lo que más miedo me daba era que sabía cosas que era imposible que supiera, como lo que había hecho esa semana, la ropa que había usado días antes y a dónde había salido. Cada vez que esto pasaba y me enviaba mensajes, lo bloqueaba y reportaba su número. En total tengo bloqueados aproximadamente 10 números de este sujeto. Y hace unos días volvió a hacerlo. Ahora un amigo le envió un mensaje pidiéndole que dejara de molestar diciendo que era mi novio. El tipo le dijo, ya me había cogido y lo había engañado demasiadas veces con él. ¿Para qué defiendes a una puta como yo? Así que respondí el mensaje y lo amenacé diciendo que lo iba a denunciar si seguía así. Amigos, neta que es un horror. Verdaderamente me da mucho miedo pensar que este tipo pase de solo molestar por mensaje a hacerme algo realmente malo, porque no sé de dónde saca tanta información sobre mí. Solo diré que tengan mucho cuidado y si usan apps de citas, mejor compartan su Instagram o Facebook, pero no su número. Eso es algo muy privado. Pues yo iba en la prepa, en mi primer año. Tenía como 14 años, y conocí a una persona que desde el primer momento que lo vi me pareció súper chistoso y buena onda. Total, nos hicimos amigos y todo.
Conoció mi familia y era muy apreciado por nosotros. Él es mayor que yo por 8 años. Resulta que varias veces el señor, porque así le digo yo, me invitaba al cine y salíamos en plan de amigos. Me invitaba a varias cosas y todo iba bien. Pero de verdad era como salir con los amigos de la prepa. Después de un tiempo, comenzó a darme un montón de regalos. Una vez me dio un libro tipo enciclopedia de Star Wars, aunque la neta yo ni he visto las películas. También me regaló un disco de One Direction, porque me gusta, un collar de Swarovski con mi nombre tallado atrás y unas estrellitas. Una semana antes de que me diera el regalo, sucedió que yo iba saliendo de la prepa y estábamos en exámenes finales, así que la escuela nos dejaba salir y regresar para revisión. Mis amigas y yo íbamos por un café o una torta de chilaquiles y nos íbamos al parque detrás de la escuela a comérnoslas. Resulta que mis amigas me dijeron que alguien me estaba viendo. Cuando volteé a ver, era él, escondiéndose detrás de un carro. Cuando se dio cuenta de que lo vimos, se fue. Resulta que trabajaba cerca de mi escuela, y de vez en cuando iba a verme a escondidas. Obvio, yo ni cuenta. Después de eso, platicando con unos amigos que teníamos en común con él, me dijeron que había contratado a otro conocido para espiarme todos los días. Yo no les creí hasta que dijeron que este señor les contó cómo iba vestida ciertos días y así. Me quedé en shock sinceramente. Ya cuando me dio los regalos, me mandó una carta diciéndome que si quería andar con él. Obvio dije que no. Pero sinceramente sigo sin creer que una persona llegue a tal punto por otra persona. Un día trabajé para una cadena de gimnasios a mis 15 años. En fin, mi jefe directo me acosaba, pero al inicio eran halagos y yo los tomaba bien. Después me volví encargada de uno de los gimnasios al año de trabajar ahí, y ahí empezó el infierno. Al ser encargada, mínimo iba una vez al día y tenía que hablarle a mi jefe todo el tiempo sobre lo que pasaba. Entonces él empezó a pasar por mí para ir a gimnasios lejanos y yo pensé que era buena onda porque pasábamos más tiempo juntos. Después, solo pasaba por mí. Cuando menos me di cuenta, todos me decían que él decía que andaba conmigo y que yo era su mujer. Entonces traté de poner un alto, pero como él tenía poder, me negó todo y dijo que solo eran rumores. Yo pensé, ¿cómo iba a ser posible? Y acepté que tenía razón. En fin, seguimos trabajando. La verdad es que ganaba bien por los años que había trabajado ahí. Un día, mi jefe terminó con su novia y me marcó para ver si nos podíamos encontrar para unas cuentas. El chiste es que fui y ahí declaró su amor. Yo le dije que estaba muy grande para mí y que no quería una relación en ese momento, así que lo dejé pasar. Pero a los 3 días llegué de la universidad y él estaba sentado con mi familia en mi casa pidiendo permiso para andar conmigo. Mis papás dijeron que era muy educado y casi fue un ¿cómo piensas perderte de este partidazo? En fin, durante un mes él me pretendió, pero yo le decía que no una y otra vez. Un día hasta me robó un beso y fue incómodo. Pero de nuevo, yo pagaba mi universidad y ese trabajo me ayudaba mucho. Al final, por presión de todos, acepté y anduve 2 semanas con él. Resultó ser el hombre más violento, narcisista e infiel del mundo. Bueno, pues a las 2 semanas le dije que no quería nada porque intentó pegarme solo por no contestarle con la palabra que a él le gustaba. Trató de darme unas cachetadas y luego dijo, «Ay, era un juego para que te quites», pero su cara estaba sacada de quicio. A los 2 o 3 días lo cambiaron de zona y supuestamente ya no iba a estar donde yo trabajaba. Ahí siguió el acoso. Con su carro daba vueltas por horas cerca de mi casa como vigilando, y él vivía muy lejos de ahí. Me lo encontraba casualmente en la esquina de mi casa siempre. Me hackearon el celular 3 veces y me siguieron carros como 5 veces de amigos de él. Y yo estaba soltera hasta que conocí a alguien que me gustó. Esa fue la gota que derramó el vaso. Este sujeto se enteró y fue a amenazarme diciendo que si yo tenía novio, iba a matar a mi novio y a mí, y que se aseguraría de demandarme ante la cadena de gimnasios por robo. Pero ahí exploté y le dije, «Perfecto, haz todo eso. Mejor cumple con tu palabra porque yo te tengo grabado». Gracias a Dios un amigo mío era de la fiscalía y en ese momento lo llamé. Sí, no estaba grabando nada. Pero en eso él se puso violento y mi amigo fue quien llegó a salvarme. El tipo me tenía agarrada del cuello con su puño levantado.
Mi amigo llegó con patrullas. Se lo llevaron. Le levantamos una orden de alejamiento y efectivamente me despidió y me demandó por robo. Pero mi amigo, muy inteligente, grabó esa llamada y ¡pum! Todo su teatro se derrumbó. Tuvo que desaparecerse de la faz de la tierra porque sus negocios eran lavado de dinero y todo se descubrió a partir de la investigación que se realizó. Gracias a ese amigo estoy viva, sana y salva. Estudio moda en la universidad y tenía una materia que duraba 3 horas, así que salí entre las 7 y las 7:20 de la noche. Siempre veía a unos chicos que se subían al mismo autobús que yo a esa hora cuando regresaba a casa. No lo veía raro porque, bueno, varios salían de la universidad a esa hora y muchos vivían por mi zona. Todo normal hasta que un día subí como siempre al autobús, dispuesta a ir a casa. En eso, el bus quedó casi vacío ya que la mayoría de la gente bajó. Al final, quedábamos 4 personas además del conductor y el cobrador, un señor adelante, los 2 tipos en los asientos de atrás y yo. El caso es que en ese momento empezaron a decirme cosas, que si estaba muy bonita, que me acercara para hablar y conocernos, que qué bonitas piernas. Cada frase era más incómoda que la anterior. Cuando estaba por llegar a mi parada, resulta que ellos sabían dónde bajaba siempre. En el momento en que me levanto para bajarme, me dicen, ya te toca bajar. Mejor quédate con nosotros. Siempre te vemos cuando sales de la universidad y cuando te bajas del autobús. Mañana te esperamos para que te vayas con nosotros. Yo solo me bajé asustada y corrí dentro del centro comercial que quedaba justo en mi parada y llamé a mi mamá para que fuera por mí. El resto del semestre, un amigo me ayudó llevándome a casa porque tenía miedo de que me continuaran acosando y siguiéndome. Tengan cuidado, chicas, nunca estamos 100% seguras. No sé si cuente, pero hubo una ocasión en que salí porque el cantante de una banda que me gusta anunció que iba a estar en un centro comercial cerca de mi casa. El caso es que llegué tarde y ya se estaba yendo. A mí me daba pena pedirle una foto, jaja. Pero bueno, un hombre me vio y me dijo que me acercara a pedirle la foto. Yo le dije que me daba pena, así que me ayudó a pedírsela y ahí todo bien. Resulta que ambos íbamos de salida para el metro y él empezó a hacerme plática. Yo le seguí la conversación y, la verdad, todo estaba bien hasta que nos subimos al metro. Como de costumbre, estaba lleno de gente. Le dije que me diera chance porque iba a avisar a mis papás que ya iba para mi casa y él me dijo que sí. Mientras revisaba mi celular, él empezó a recargarse en mi hombro y meter su cabeza en mi cuello. Yo no sabía qué hacer y lo dejé pasar, pero de repente me empezó a besar el cuello. Realmente me espanté, pero no dije nada. Solo mencioné que ya había avisado y él se quitó. Realmente siento que en parte fue mi culpa por seguirle la plática desde un inicio y creo que debí decirle algo, pero no supe qué hacer. No era la primera vez que hombres mayores se me acercan y me piden el número o algo así. El problema viene cuando les digo que no recurro a decir que tengo novio porque siento que así se van, pero son bastante insistentes en pedirme mi número o mis redes para salir alguna vez. Incluso después de decir que tengo novio, me dicen que él no se va a enterar y que solo quieren ser mis amigos cuando claramente se ven las intenciones. Es bastante incómodo que insistan tanto y no puedas deshacerte de ellos. El año pasado solía caminar y trotar en las tardes como un método de relajación o meditación. Lo disfrutaba mucho. Salir a caminar con mis auriculares puestos escuchando música era algo que realmente me relajaba. Un día salí a caminar como normalmente lo hacía. Salía a caminar a las 5 de la tarde y regresaba a mi casa como a las 6:30 de la tarde. Y, ese día, decidí caminar un poco más lejos de lo que usualmente solía hacer. Lo hice y, cuando vi la hora, ya se me estaba haciendo tarde, así que comencé a caminar de regreso. Ya estaba oscureciendo y aún me faltaba muchísimo para llegar a mi casa, así que empecé a acelerar el paso porque no quería preocupar a mi mamá. Cuando ya me faltaban como 4 calles para llegar a mi casa, estaba a punto de cruzar una calle cuando, de repente, un carro se atraviesa justo en mi frente y me obstaculiza el paso. Al mirar por la ventana, vi a un señor sonriendo de manera tétrica. No se podía detallar su rostro ya que las luces interiores del carro estaban apagadas y el ambiente estaba oscuro. Era de noche y no había mucha iluminación.
Pero sí logré ver la sonrisa de aquel hombre porque sus dientes eran blancos y se podían distinguir un poco en la oscuridad. Prácticamente era como ver una sombra sonriendo. Me asusté muchísimo al ver eso y lo peor fue cuando empezó a hablarme con un tono bajo diciéndome: «Ven, papi, yo te llevo. Súbete, mi amor, no te hagas el difícil». Me sentí asqueado y comencé a sudar frío. Rápidamente fui por la parte trasera del carro y crucé la calle, pero cuando volteé, el carro seguía estacionado en el mismo sitio, en medio de una calle, y aún se veía la sombra, aunque ya no estaba sonriendo. Así que comencé a trotar hasta mi casa. Para ese momento tenía 20 años, ahora tengo 21, y no es la primera vez que un hombre me acosa, pero esa fue la vez que más me asustó debido a lo tétrico de la situación. A causa de eso, ya no suelo caminar en las tardes como hobby porque siento temor de que me pase algo así de nuevo. Un día, estando en la universidad, estaba haciendo tarea y empecé a recibir mensajes de una cuenta falsa de Messenger. Me decía que me había visto caminar por el campus y que le gustaba, etc. Así que la bloqueé. Después de eso, mi vida fue un infierno. Estuve recibiendo mensajes de diferentes cuentas que decían cosas como «te vi por acá» o «esa blusa / pantalones que llevabas hoy se te veían muy bien», entre otras cosas muy desagradables. La gente no entendía y me decía bloquealo y da. Cada cuenta que bloqueaba aparecía otra nueva. Mi Facebook estaba configurado para que no me pudiera enviar mensajes cualquiera y aún así me llegaban o me decían «da de baja tu Facebook». ¿Por qué yo tenía que hacer eso por alguien más? Además, había grupos de Facebook de clases donde los profesores subían material. Me despertaba en la madrugada con muchísimas llamadas, marcas colgadas y muchos mensajes de cuentas nuevas. Me empezaban a decir cosas tan específicas que ni mis amigos sabían. Sabía específicamente en qué clases, edificio, salón, profesor y hora tenía, e incluso detalles de mi carro y placas. Estuve como loca haciendo listas de sospechosos y cada cosa que me decía iba descartando de mi lista. Tenía 20 sospechosos y después no tenía ninguno. Luego volvía a agregar y después nada. Estudié una ingeniería, así que hombres era lo que más sabía. Y sé que era un hombre porque me mandaba fotos de su genitalidad. Fui a rectoría a pedir una lista de clases de un sospechoso y me dijeron que no me la podían dar por privacidad. Ok, entiendo eso, pero me dijeron que solo lo bloqueara. No hicieron nada por ayudarme. Fui a la fiscalía y, como era ciberacoso, me dijeron que no podían hacer nada porque yo no sabía quién era y que tenía que haber más afectados. Después me enteré de que hubo otras 3 compañeras afectadas por las mismas cuentas y ni así se hizo algo. Por mi parte, dejé de hablarle a todo el mundo. Ya era muy desconfiada, pero no podía confiar en cualquiera. Ya estaba recibiendo amenazas de violación y llegué al punto en que llegaba a la universidad y mis amigos iban por mí al estacionamiento, me llevaban a mi salón, al terminar mi clase iban por mí y me acompañaban a mi otro salón. Y así hasta que me volvían a dejar en mi carro. Les compartía mi ubicación hasta llegar a casa, y así todos los días, no podía hacer mis cosas tranquila. Unas vacaciones rebasaron mis límites. Estuve recibiendo mensajes así que decidí dar de baja mi cuenta. A la única que le había avisado era a mi amiga. Me fui a dormir y al día siguiente me mandó un mensaje por WhatsApp preguntando si al fin decidí activar nuevamente mi cuenta, pero yo no quería. Como no tenía computadora a la mano y mi red estaba lenta por el lugar donde estaba vacacionando, ella entró y me cambió la contraseña. Desde ahí me di cuenta de que me estaba hackeando para saber mis cosas personales. Cada vez que daba de baja mi cuenta, ella la activaba otra vez. Configuré Facebook de manera que me llegara un mensaje cada vez que iniciaran sesión para poder cambiar la contraseña. No se imaginan cuántas alertas recibí. Así estuve toda mi vida en la universidad hasta que me gradué y simplemente dejé de recibir esos mensajes. Nunca se hizo nada. Cuando estaba en secundaria, como quedaba cerca de la casa de mis papás, siempre iba caminando. Tomaba un pequeño atajo que era un callejón con unas 3 casas. Me empecé a dar cuenta de detalles cuando un tipo salía justo de una de esas casas y me seguía. No me alertaba tanto porque, al llegar a la secundaria, él seguía derecho hacia una avenida y, pues, no le daba importancia. Hasta que en un momento el tipo se quedaba ahí en la secundaria. Cuando salía de clase,
Él estaba ahí y me seguía hasta mi casa, así fuera con amigas o amigos. Cambié mi ruta a la escuela y estuve bien unos días, pero después estaba fuera de mi casa en las mañanas cuando salía a la escuela. Mis padres no me podían acompañar porque trabajaban. Empecé a irme con un compañero que vivía cerca de mí y así me sentía más segura. Después de un tiempo, el tipo no sé cómo, pero consiguió mi número y me mandaba mensajes obscenos diciéndome que iba a estar con él. Para ese punto hablé con mis papás y les comenté todo. No les había dicho antes para no darles más problemas de los que ya había. Después de contarles, fuimos con la policía a la casa del tipo. Yo tenía todas las pruebas del acoso y al final del día descubrieron que no era la única niña que acosaba. Tenía fotos que les tomaba a varias niñas, contenido inapropiado, etc. Gracias a Dios, el tipo fue a la cárcel y supe que le dieron una bienvenida muy fea allá adentro. La verdad me alegra. Me tuvieron que cambiar de escuela y mis papás me pagaron un transporte escolar para evitar que pasara algo similar. De igual manera, ya siendo mayor, me han acosado muchas veces en el metro. Me han seguido, han manchado mi ropa con fluidos, etc. En serio es horrible. Después dejé de usar el metro, pero aún usaba transporte público. Una vez, saliendo de mi trabajo, lo tomé como de costumbre. Iba muy lleno y yo llevaba un vestido, que siempre uso con un short para cubrirme, y un tipo empezó a tomar fotos debajo del vestido. Lo encaré y dos chicos y un señor muy amables me defendieron. Agradezco que aún existan personas así. Y bueno, les puedo decir que aún estando casada y saliendo con mi marido, sigue existiendo el acoso. Tristemente sigue presente. En secundaria, cuando tenía 15 años, un tipo de otro salón me mandó saludos y un regalo el primer día de clases. Yo, en mi inocencia y como era la primera vez que me cambiaban a otra escuela, me cambiaron en tercer año de secundaria. Acepté el regalo, que era un chocolate pequeño, y me arrepiento toda la vida. El tipo me seguía a todos lados en la escuela e incluso la chica que le hacía los mandados le dijo que no debería hacer eso. Las cosas escalaron. Primero eso y después me siguió a mi casa. Además, como en esa época sufría de bullying, mis compañeros le enseñaban mis libretas para saber de mí. Aunque traté de detenerlos, no sirvió de nada. Vino la pandemia y él empezó a dar vueltas por mi casa, viviendo con el terror de que algún día fuera a hacerme algo. Tenía una mala, por decir terrible, relación con mi mamá y no dije nada porque básicamente pensé que al final se olvidaría de mí, ya que no me considero muy agraciada. Spoiler, no sucedió, jaja. Para ese entonces, la chica que me llevó el chocolate me contó que se alejó de él porque empezó a tener problemas con sustancias, lo que escaló al punto en que, al tender una vez mi ropa, una de mis prendas interiores desapareció y la encontré sucia. Ya se imaginarán de qué. Me fui a vivir a otro lugar y regresé después de un tiempo. El tipo volvió a dar vueltas y esta vez fue a buscar a la chica. Me dijo, muy asustada, que estaba bajo el efecto de las mencionadas sustancias. Para este momento, me di cuenta de que en Facebook me llegaban solicitudes de mensajes con el mismo nombre del tipo, con mensajes lascivos. Como tenía la función de que no me entraran llamadas, no me había dado cuenta de que cada vez que salía a la tienda me llamaba o me enviaba mensajes muy feos. A estas alturas ya habían pasado 4 años desde los sucesos iniciales. Comencé a fijarme en que me miraba desde las esquinas de mi casa. Siempre me seguía con una estúpida sonrisa y me miraba de forma morbosa. Al ver que iba a molestar a más conocidas y habiendo mejorado la relación con mis padres, les conté la situación y lo alejaron, pero no lo suficiente ya que esta vez tocó mi puerta bajo estado de ebriedad. Al enterarse de esto, mi hermano y amigos me apoyaron. La situación paró cuando lo enfrenté yo en la calle y le di un puñetazo en la cara. Me arrepiento de eso porque no era la forma. Mi hermano y conocidos también lo querían golpear. Pero al menos si él me ve en la calle ya no me mira de la misma forma ni sonríe. Mejor se larga hacia otro lado. Si llegaste hasta aquí, por favor, ante la primera señal digan algo o comenten algo porque podría ser que eviten el terror de salir a la calle, ya que derivado de este suceso aumentó mi ansiedad al salir. A mí me pasó que un tipo que iba conmigo en la secundaria, yo iba en la mañana y él en la tarde, me contactó por WhatsApp porque quería ser mi amigo, etc.
Comenzamos a platicar y se veía buena onda. Después, comenzó a hostigarme mucho por mensajes y llamadas. Fue cuando le dije que no me interesaba para nada más que la amistad, y el tipo siguió igual de intenso, pero aún más. Me marcaba por la madrugada y me enviaba mensajes desde otros números. Yo lo bloqueaba y borraba, pero no sé de dónde sacaba números tan distintos. Comenzó a llegar más temprano a la secundaria a vigilarme. Jamás se me acercaba, solo se ponía de lejos a verme. Un día, me llegó un mensaje de él diciéndome que me veía hermosa y no recuerdo qué distintivo tenía que me lo dijo. Me dio mucho miedo. Lo comencé a buscar con la mirada y estaba en su moto a lo lejos. Yo ya iba llegando a mi casa. Entonces el tipo supo dónde vivía porque me siguió. Comencé a tener mucho miedo porque me acosaba muchísimo. Me marcaba diciendo que estaba borracho y que era por mi culpa que él se ponía así, que se iba a matar por no quererlo. Pasaba en su moto y carro afuera de mi casa y se paraba por ratitos ahí. Un día, el tipo se accidentó en su moto y su mamá y él fueron a mi casa a reclamarle a mis papás por no querer a su hijo. La mamá estaba igual de loca que él. Les dijeron a mis papás que por mi culpa su hijo se había accidentado porque le di alas y al final no le correspondí, que nos había visto en el parque besándonos. Una cosa loca cuando mis papás sabían que yo jamás salía de la casa. Hasta les pagaba a mis hermanos para que fueran a la tienda por mis antojos. Fue cuando le dije al tipo que enseñara las pruebas donde yo le correspondía y que jamás en mi vida le había visto de cerca ni nada. El tipo aceptó que yo decía la verdad y la señora quedó en shock. Fue cuando mi papá le dijo a la señora que si no me dejaban en paz los íbamos a demandar, y la señora regañó al hijo diciéndole que era la última vez que me buscaba o marcaba, que yo no era para tanto. Se fueron quemando llanta. El tipo me mandó un mensaje como último despidiéndose y me bloqueó. Gracias al cielo paró de acosarme y molestarme. Después, mi mamá y yo nos topábamos con la señora y el tipo en su moto, y casi se nos echaban encima y nos paraban el dedo. Años después entré al bachillerato y él estaba en otro. Luego se cambió al mío y ahí comenzó a acosarme nuevamente, vigilándome y pasándome por un lado. Se hizo novio de una compañera de mi salón para estar yendo por ella, y según él muy enamorado de ella, la besaba ahí en mi salón. Gracias al cielo no pasó materias y lo corrieron. Fue la última vez que supe de él. Solo veo oscuridad, solo veo oscuridad.